En el mundo de The Ants todo es poder. Con Tony JM20 tú puedes crecer. ¿Cómo están, gente bella del canal? Bienvenidos a otro video. Y pues bueno, tenemos una de las guías importantes para ir retomando el ritmo sobre la renovación de guías. Creo que guía de el Barrenland no la he hecho anteriormente. Obviamente es algo para aquellos que ya pasaron el evento de la Isla Perdida. Y obviamente si estás en el evento de la Isla Perdida, este video también te va a ayudar, ¿vale? Después de este video voy a traer una guía, bueno, más que todo cómo armar las formaciones. Una vez teniendo ya el evento de la Isla Perdida apertura en tu servidor, ¿qué formaciones preparar para prepararte a este evento que es el Barrenland? Porque cambia ciertas cosas dependiendo de tu suerte también. Ojalá les hagan las hormigas que deseen. En esta ocasión tenemos esta guía. Lo más importante del evento del Barrenland es comprender cómo podemos ganar este evento. A diferencia de la Isla Perdida, donde todos se enfrentan contra todos, y si haces diplomacia te unes otras alianzas para pelear con otras, y prácticamente en el evento de la Isla Perdida solo gana una sola alianza, gente. Prácticamente es solo un ganador, donde es mínima la capacidad de victoria. Y en esta ocasión el evento del Barrenland te proporciona más posibilidades de ganar, porque es un campamento versus otro campamento, como lo puede ver a continuación. También depende mucho el tema de la dificultad de los eventos, como ustedes ya saben, los eventitos que vamos viendo a continuación. Por ejemplo, este evento tiene dificultad 3, como lo van viendo. Entonces, el tema de dificultades también difiere. ¿Qué tan difícil va a ser tomar los nodos? Obviamente, yo no voy a volver a la guía más básica, donde ustedes pues les enseñé cómo es tomar los nodos, qué es lo que deben hacer, etc, etc. Entonces, prácticamente los mecanismos que son de la Isla Perdida se aplican también aquí, solo que la victoria es distinta. Así que, como les mencionaba, te agrupan 3 alianzas versus 3 alianzas. Dependiendo en el campamento en el que estés, te van a agrupar. Aquí de forma aleatoria el juego hace que bien seas del campamento azul o del campamento rojo. Esto es aleatorio, no lo puedes escoger. Lo que tú sí puedes escoger al momento de iniciar la batalla, esto es más que todo para aquellos que son líderes de alianza y participan de este evento, es escoger qué zona quieres nacer prácticamente, qué zona es la que tú quieres empezar. Por ejemplo, aquí pueden notarlo, miren, aquí lo pueden notar, es esta zona de aquí y prácticamente esta zona de acá. Igualmente aplica para el campamento enemigo, esta zona de aquí, esta zona de acá y esta zona de acá. Prácticamente si eres rojo, o sea, aquí en el evento, esta zona, que es la zona donde en la Isla Perdida se puede tomar bonificaciones y se puede compartir con 2 alianzas, aquí no se toma, gente, ¿vale? Si lo vemos, es una estructura que prácticamente forma parte del campamento esqueleto, y estas zonas no dan nada de bonificaciones. En el campamento azul tienen esta zona igualmente, que es una zona muerta y no se comparten bonificaciones. Puedes hacerte TP en esta zona libremente. Igualmente en esta zona puedes hacerte TP libremente. La diferencia de este evento con la Isla Perdida es que es de campamentos. Prácticamente en este evento, quien tenga más puntos de maravilla que el otro campamento, ganan el evento, ¿vale? Hay veces que el campamento, tanto el azul como el rojo, son muy fuertes y los dos tienen el mismo nivel de fuerza, actividad, y usualmente quedan con la misma cantidad de puntos de maravillas. La victoria después se distingue con los puntos de competencia, ¿vale? Aquí esto es importante, los puntos de competencia difieren cuando están empatados en puntos de maravilla. Quien tenga más puntos de competencia gana el evento prácticamente. Ahora, van a ver que aquí hay unos iconos. Esto también se distribuye de diferente forma, o sea, es de forma aleatoria, tanto la parte norte como la sur. Estos del centro se mantienen igual, ¿vale? Lo que va a hacer, gente, es que el campamento azul, cuando quiere invadir el campamento rojo, esta zona inicial, el campamento rojo va a tener una bonificación más alta que el campamento azul, para que lo vayan tomando en cuenta. Y obviamente en esta zona, como tiene ventaja el campamento rojo en gastar menos hongos de curación, pues obviamente en batalla te van a ganar, porque te vas a quedar mucho más rápido ahí neutro en el tema de los hongos de curación, ¿vale? Esto es importantísimo. Ahora, tomando estas dos diferencias, por ahí mencionaban de que el tema de el evento, y obviamente la guía que hice sobre la Isla Perdida ya está un poco desactualizada, porque ahora añadieron el tema de la resistencia de temporada, ¿vale? Ahora pelear por torres, tomar nodos,
todo lo que te distinga aquí que dice torre de alianza, fortalezas, colonias de hormigas soldado, hormiguero de combate, ocupar un espacio vacío y algunos eventos de temporada van a consumir la resistencia de temporada. Esto es algo que han añadido, lo que hace que el tema de pelea no se alarguen demasiado. Obviamente es un poco complicado distribuir de mejor manera la energía en batalla ahora con este acomodo, pero hace que de alguna manera no sea tan ya ilimitado el tema de la energía en estos eventos, porque los que gastaban mucho en estos juegos, gente, tenían casi el tema de la energía infinita. Ahora lo que pasa, gente, es que si tú quisieras renovar el tema de la energía, solo puedes renovar 600 de 600. Esto quiere decir que si esta capacidad llega a su límite, por más pay to win que seas, ya no vas a tener esa energía límite de luchar de forma infinita, sino que llegas a este límite y si se te acabara la resistencia de temporada, ya no pudieras seguir peleando, ¿vale? Ahora es muy bueno en los eventos que lleguen, como el de la fiesta de las hormigas o algún evento adicional, donde podemos sacar insectos de 3 estrellas, haciendo de forma free to play. También pueden sacar el tema del forraje primario para usarlo aquí, gente. Esto es importante, lo vamos a usar aquí. Ya saben que como hay un límite, tú lo puedes aprovechar y ya no estarías tan lejos de los que gastan demasiado. Solo que los que gastan demasiado, gente, tienen mejores estadísticas y te limitan ciertas cosas, ¿no? Pero por lo demás, muy bien. Eso me faltó mencionarlo antes de entrar acá. Ahora, como les iba explicando, si por el ejemplo del azul, ¿no? Si el azul quiere invadir al rojo, por ende, como el rojo gasta menos hongos de curación, ellos se van a desgastar más. Pero el efecto es que van a hacer más puntos de competencia que el enemigo. Lo mismo aplica si el rojo quiere invadir al azul. El azul va a gastar menos hongos de curación, va a hacer menos puntos de competencia. El rojo va a gastar muchos hongos de curación, pero va a hacer muchos más puntos de competencia que el azul en estas dos zonas. En estas zonas igual aplica lo mismo. Aquí hay una diferente estrategia que se aplica. Si eres del campamento rojo y te tocó la bonificación inicial arriba, el campamento rojo tiene que dominar lo que más pueda la parte norte. Si el azul en este caso le tocó la parte sur, tiene que dominar toda la parte sur, ¿vale? Es una estrategia de que si esta zona no es tuya, por ejemplo, si el rojo quiere tal vez invadir esta zona, no es recomendable ya que te vas a desgastar demasiado, pero si es que más o menos ves que el rival es un poco nivelado a tu campamento, pueden pelear aquí para sacar algunos puntos de competencia y hacer que en un futuro que tal vez queden empatados en puntos de maravilla, con esos puntos de competencia de diferencia puedan ganar. Estas bonificaciones tanto del norte y del sur son aleatorios. Puede que el azul toque arriba, el rojo abajo y así sucesivamente. A la final es tema de suerte. Entonces, especificado la parte básica, pues explicando también cómo es el mecanismo de victoria, pues no es nada distinto. Ahora, si no me equivoco, está el evento del tejón. En el evento de la isla perdida aparece el Monk Keeper o el pez de barro. Aquí te aparece el tejón. Prácticamente tiene la misma función, atacarlo para recibir bonificaciones a lo largo del tiempo. Obviamente depende qué tan activo sea la alianza para poder completar la máxima bonificación posible. Porque esto, gente, da bonificaciones a toda la alianza, ¿no? Entonces, si son muy activos, pueden alcanzar los objetivos a tope y te dan ciertos días para alcanzar estos objetivos, ¿no? Por ahora, el tema de hormigas que puedes conseguir en este evento son muy buenas. Prácticamente hormigas del evento del Barren Land se utilizan hasta en el evento más nuevo que hay, que es el de la marisma corrupta. En la selva frondosa se usan. Entonces, el siguiente video, gente, sí les voy a enseñar más que todo qué es lo que ustedes más o menos deben priorizar de esa manera. Ahora, el objetivo, gente, de este evento es dominar toda la zona posible. Luego dominar estas zonas. Si se dan cuenta, si tú estás en esta zona, en este caso el campamento azul domina esta zona y el rojo domina esta zona, no pueden invadirse directamente desde estos puntos porque aquí no hay ningún túnel, ¿vale? La única forma de ingresar a estos puntos son en estos túneles, si se dan cuenta, y tienen hitos que se van desbloqueando. No puedes ir y a cualquier momento, una vez construyas, ir a invadirlos, ¿vale? Por ejemplo, en esta parte, si se dan cuenta, miren, por esta ocasión, el enemigo ha tratado de invadir esta zona, miren, aún teniendo y viendo que dentro de las bonificaciones que tenemos, el azul tiene ventaja. Ellos han ingresado a esta parte, ¿vale? Más que todo es por tener bonificaciones, etc. Pero en esta zona el rojo no le conviene pelear. Pero si quiere buscar puntos de competencia, estaría bien por esta parte. Igual aplica en la parte norte. Por ejemplo, en la parte norte,
te das cuenta que el rojo va a dominar a tope, pero el azul también ha querido y ha tomado algunas estructuras de esta parte. Y sin duda, si el campamento, en este caso el azul, logra robar su maravilla, desde ese punto ya te estás dando cuenta quién es más fuerte que otro, ¿vale? Más o menos para que se den cuenta. Ahora, el objetivo, gente, es cómo entro a la zona del árbol, ¿vale? Estos túneles abren en 7 días, tanto las zonas desde este punto como estos para ingresar a la zona del árbol. Pero qué túneles ya se empiezan a aperturar en este momento, pues como están viendo, ya se aperturaron estos túneles. Estos túneles hacen de que se domine esta zona. Esta zona, gente, es la única zona que no tiene bonificación. Si se dan cuenta por acá, mira, esta zona, tanto la norte, sur tiene bonificación. Esta zona de acá y esta zona de acá tienen bonificaciones respectivamente para cada campamento. Pero esta zona que está aquí no tiene bonificaciones, ¿vale? Ahora, desde aquí ya es algo que tú te puedes adelantar quién ya va a ganar el evento, ¿vale? Porque desde este punto, las 3 alianzas se preparan una vez los túneles pierden las bonificaciones. A partir de ese punto, las alianzas que construyen más rápido y dominen esta zona y tengan el primer enfrentamiento contra el campamento enemigo en esta zona, pues se decide todo. Porque aquí, gente, no aplica ninguna bonificación. Lo que me faltó mencionar es que, por ejemplo, en la parte norte, el campamento rojo tiene su zona inicial marcada por el tema del evento. Como pueden verlo a continuación, el rojo tiene bonificación aquí, ¿vale? Entonces, y el azul tiene abajo. Entonces, explicado eso, no solo son el tema de gastar menos puntos, de gastar menos hongos de curación o hacer menos de puntos de competencia, ¿vale? Aquí el rojo gasta menos hongos de curación, pero hace menos puntos de competencia. Y el azul gasta más hongos de curación y hace muchos más puntos de competencia. Entonces es un beneficio. Pero adicional a eso, de esos efectos, aquí el rojo tiene una bonificación inicial más OP que el campamento azul. Por eso es un poco complicado enfrentarse a ellos, a menos de que tu campamento sea mucho más fuerte. Esto quiere decir, gente, de que tus formaciones, ¿vale?, van a tener un aumento de ataque, vida y defensa, ¿vale? Estas 3 estadísticas aumentan aquí dentro del campamento rojo. Lo mismo aplica en el azul. Si el rojo quiere invadir, el azul va a tener esas mismas bonificaciones altas. Lo mismo aplica en estas zonas, ¿vale? Aquí va a tener más bonificaciones el azul y aquí el rojo. Lo que no sucede aquí, gente. Entonces aquí es donde se define todo. Quien sea más fuerte, tenga mejor actividad y domine esta zona primero, es quien gana el evento. Prácticamente desde este punto, gente, ya adivinas quién gana el evento, porque estamos hablando de que el evento se gana por puntos de maravillas, gente. Entonces cada estructura que tomes te da puntos de maravilla, y por ende, si tu campamento domina toda esta zona, gente, por más que quieras dominar a esta y ni siquiera les venciste aquí, peor les vas a vencer acá, gente. Entonces prácticamente les ganas automáticamente sabiendo desde este punto. Desde este punto, una vez ya abrieron los túneles, te enfrentas al enemigo y ves que no lo puedes ganar, pues ya prácticamente te han perdido el evento. O si ves que tu campamento está dominando esta zona y les ganan al enemigo, pues enhorabuena, ya ganaste el evento. Prácticamente es así. Avanzas y listo, y dominas prácticamente el evento, ¿vale? Si se dan cuenta, en 7 días abre esta zona. Tienen 7 días para tomar toda la gran cantidad de bonificaciones y puntos de maravillas que te ofrece el evento, ¿vale? Obviamente aquí, aunque el enemigo se organizara también, no dejaran pasar al otro campamento y ellos tomaran el árbol, posiblemente empataran. Suele pasar así a veces en emparejamientos, pero no sé si ellos estén tan nivelados. Como hemos visto, puede ser que este emparejamiento sea muy nivelado y todo se distribuya en la victoria con puntos de competencia. Así que ahí están las diferencias. Esto es importantísimo. También hay una función de acantonamiento, igualmente como lo vimos en la Isla Perdida. El acantonamiento, gente, sirve para ubicarte automáticamente en diferentes zonas. O sea, si mi zona, mira, esta cuenta está en esta alianza, ¿no? Toda esta zona es de la alianza, prácticamente. Y acá tenemos la alianza aliada del campamento, ¿vale? Si yo antes en la Isla Perdida no había los acantonamientos y tocaba construir desde esta torre, tomar esta torre e ir automáticamente a los túneles para ayudar. Ahora desde los acantonamientos, estos se toman automáticamente una vez se desbloquea un hito que hay de la temporada. Se desbloquea ese hito y automáticamente se toman esos acantonamientos. Este acantonamiento, gente, sirve para construir una torre directamente desde ahí, para no hacer una construcción de torres desde este punto hasta los túneles. Ahora te acortan mucho eso y solo es necesario
construir desde este punto hacia las torres. Lo mismo aplica para todos. Todos aplican esa misma estrategia. Mira, el campamento enemigo igualmente construye torres directamente hacia el túnel para invadir esta zona, ¿vale? Lo mismo aplica desde este punto. Para que lo vayan viendo, miren, un acantonamiento para llegar acá. Otro acantonamiento para llegar acá, otro acantonamiento para llegar acá, acantonamiento para llegar acá. Todo es atajos para que no desperdicie, bueno, más que todo, no pasen mucho tiempo construyendo torres en vano. Porque el tema de la construcción, que es la arcilla, pues suele tardar un poco. Entonces lo mejor es aprovecharlo de esa manera, ¿vale? Entonces, les diría, no es un evento complicado, hay que organizarse muy bien. Depende mucho del emparejamiento, nada más, gente. Como en la isla perdida, depende contra quién te emparejen. Si te emparejan con alianzas un poquito débiles a ti, ganas, porque te llevas el árbol y otra estructura más, ganas prácticamente. En el evento del Barrenal sí se complica, porque si te emparejan, por ejemplo, en el campamento rojo y tus dos aliados no son muy fuertes y solo dependen de ti, ay, gente, ahí sí se complica. Versus tal vez el campamento enemigo, que es mucho más activo, y los tres son casi igual de fuertes, entonces te destruyen un poco el emparejamiento. El juego falta mejorar un poco en el tema de emparejamientos, pero de esa manera es como ustedes pueden ganar los eventos, ¿vale? Les agradezco muchísimo y nos veríamos en un próximo video explicando sobre el tema de las formaciones que deben utilizar para prepararse a este evento, gente. Porque obviamente hay formaciones que sí o sí los debes armar, dependiendo de la estrategia, ya saben si son arqueros o transportadores o guardianas. Cuídense mucho y nos veríamos dentro de poco. Bye bye, gentita. Caíto. El macho. Tony Jam, where the battles begin, the journey awaits.